En Dahomey, Benín, el 76% de los jóvenes participa en rituales ancestrales antes de cumplir 25 años. En este documental vamos a dejar atrás los clichés del vudú de Hollywood y entrar en el sistema real, el vodú. Vamos a explorar cómo funciona una religión donde no existe lo bueno ni lo malo, solo poder y propósito. Te mostraremos cómo se habla con los espíritus, cómo se les alimenta y cómo toman cuerpo durante un ritual. Verás cómo se construyen objetos cargados con energía vital para proteger, sanar o destruir. Descubrirás que hay hechiceros que sirven con ambas manos, curan por la mañana y maldicen por la noche. ¿Hasta qué punto puede una comunidad vivir con reglas dictadas por fuerzas invisibles? En un mercado de Togo, un camaleón seco se vende como herramienta para desaparecer de la vista de tus enemigos. Pero lo que se hace con él en el altar lo vas a entender más adelante. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. La práctica que hoy analizaremos tiene un epicentro geográfico e histórico claro: el antiguo reino de Dahomey, en la actual República de Benín, en África Occidental, lo que la cultura popular ha etiquetado como vudú, con sus clichés de muñecos atravesados por alfileres y muertos vivientes, es una caricatura. Esa imagen fue construida en gran parte por la propaganda de la época colonial francesa y más tarde amplificada por la industria cinematográfica de Hollywood. Nuestro objetivo aquí es diseccionar el sistema real, que sus practicantes conocen como vodún. La palabra vodún proviene de la lengua de la etnia Fon, el grupo dominante del antiguo Dahomey, y su significado literal es espíritu o deidad. Es crucial entender que en Benín, el vodún no es solo una superstición, es una religión reconocida oficialmente por el Estado, hasta el punto de que cada 10 de enero se celebra el Día Nacional del Vodún, una festividad pública que atrae a devotos de todo el mundo a la ciudad de Ouidah, un lugar históricamente significativo por haber sido uno de los mayores puertos de embarque de esclavos hacia las Américas. Fue desde estas costas que el vodún viajó a la fuerza, echando nuevas raíces y evolucionando en lugares como Haití, Brasil y Nueva Orleans. El primer principio funcional que debemos asimilar es que el vodún, como sistema de poder, es fundamentalmente neutral. La distinción entre magia blanca y magia negra, aquí como en muchos otros sistemas, simplemente no existe. El poder existe. Su aplicación define su moralidad. El marco en el que opera este poder es una cosmovisión animista. Significa que cada elemento del entorno, desde un río hasta una montaña o un simple árbol, posee una conciencia, un espíritu. Por lo tanto, los espíritus no son entidades a las que se reza a distancia. Son fuerzas con las que se interactúa. Se les habla, se les consulta y, lo más importante, se les alimenta. Durante las ceremonias rituales es común que un espíritu monte a un devoto, tomando control temporal de su cuerpo para comunicarse directamente.
Este fenómeno de la posesión no es visto como una aflicción, sino como un honor y una prueba de la presencia divina. Este universo está organizado jerárquicamente. En la cúspide se encuentra una deidad creadora, a menudo referida como Mauulisa, una entidad andrógina que representa la dualidad masculina y femenina. Sin embargo, este ser supremo se considera demasiado vasto y distante para intervenir en los asuntos cotidianos. La interacción real ocurre con el siguiente nivel, un extenso panteón de espíritus o deidades intermedias, los Vodun. Estos son análogos a los orishas de la tradición yoruba, con la que el Vodun comparte profundas raíces. Cada Vodun es un especialista. Sakpata, por ejemplo, es la deidad de la tierra, pero también de las enfermedades como la viruela, encarnando la dualidad de la naturaleza que da vida y también la quita. Evioso es el dios del trueno y los relámpagos, pero también de la justicia, castigando a los perjuros y criminales. Gu es el espíritu del hierro, la guerra y la tecnología, a quien se invoca para tener éxito en la cirugía o en la batalla. Esta especialización permite al brujo dirigir su energía y sus peticiones con una gran precisión. Para que un ritual sea eficaz, debe movilizar una fuerza fundamental llamada Aise, pronunciada Ashe. El Aise es el concepto central de la magia yoruba y Fon. Es el poder dinámico, la energía vital que fluye a través de todo el universo y que hace que las cosas sucedan. Es el poder de la palabra para manifestar, el poder de las hierbas para curar y el poder de los espíritus para cambiar la realidad. Los sacrificios, a menudo de animales como gallinas o cabras, se entienden en este contexto. No son un soborno a los dioses, sino una transferencia directa de Ace. La fuerza vital del animal se ofrece para cargar o alimentar un fetiche, un altar o directamente a un espíritu, dándole la energía necesaria para llevar a cabo la voluntad del practicante en el mundo material. La historia nos proporciona ejemplos contundentes de esta tecnología aplicada a gran escala. El reino de Dahomey, que resistió la colonización francesa hasta finales del siglo XIX. Era una potencia militar cuya fuerza no residía solo en sus famosos regimientos de guerreras amazonas. Su poder también estaba arraigado en la magia ritual, como se puede leer en estudios como The Palaces of Abomey, de la UNESCO. La tradición oral que afirmaba que los muros de los palacios reales se construyeron con mortero mezclado con sangre humana fue confirmada por análisis arqueológicos. Se encontraron trazas de hemoglobina en las estructuras. Este acto, lejos de ser una simple brutalidad, fue una obra de alta magia, un ritual masivo diseñado para crear una fortaleza espiritual, proteger al Rey Dios y consolidar el poder del imperio a un nivel metafísico. A lo largo de este análisis exhaustivo, desglosaremos este complejo sistema en 9 áreas fundamentales. No dejaremos ninguna piedra sin remover. Comenzaremos por desmontar sistemáticamente los mitos populares para establecer una base factual. Luego, profundizaremos en la cosmovisión animista, detallando la jerarquía divina y cómo interactuar con ella. Explicaremos el oráculo de Ifá, no solo como un método para predecir el futuro, sino como una herramienta para influir activamente en él. Detallaremos el poder práctico de convocar a los ancestros y el arte tangible de crear y activar vasijas de poder como fetiches y amuletos. Analizaremos el fenómeno del trance y la posesión como un mecanismo de comunicación divina. Revisaremos más casos históricos del uso de la magia a nivel de Estado. Abordaremos sin tapujos la existencia de la hechicería malévola, sus peligros y las graves consecuencias sociales que a veces provoca. Y finalmente,
Trazaremos el camino del iniciado, el proceso de entrenamiento para despertar el poder interior y desarrollar una percepción más allá de los 5 sentidos. Este no es un recorrido superficial, es una inmersión profunda en los principios operativos de uno de los sistemas de brujería más antiguos y potentes del mundo, presentado de una manera clara y funcional. Ahora, estamos listos para comenzar. Más allá de Hollywood, desmontando mitos para entender el vodú real. La brujería de Benín y su manifestación más conocida, el vodú, ha sido objeto de una campaña de desinformación tan efectiva que ha penetrado en la conciencia colectiva global. Hoy, vamos a desmantelar las ficciones más persistentes con hechos, historia y la lógica interna de la propia magia. Comencemos con la imagen más icónica y a la vez la más errónea. El muñeco vudú, atravesado por alfileres. Si bien existen efigies y muñecos en la práctica, su función ha sido tergiversada. En la brujería auténtica, un muñeco es lo que se conoce como un fetiche de enlace. Un objeto que se conecta a una persona o a una situación para poder influir en ella. Piensa en ello no como un juguete para el sadismo, sino como una antena de radiofrecuencia. Su principal aplicación no es causar dolor, sino enfocar la intención. Se utilizan para rituales de sanación, para atraer el amor, para asegurar la prosperidad en un negocio o, sí, también para la defensa o el ataque. La idea de los alfileres clavados indiscriminadamente para infligir tormento es una invención mayoritariamente europea, no africana. Cuando se usan alfileres o clavos en la práctica africana, su función es más simbólica. Por ejemplo, se podría clavar un alfiler en la cabeza de una efigie no necesariamente para causar una migraña, sino para influir en los pensamientos de una persona, o en el corazón para encender o apagar una pasión. Se trata de dirigir la energía con una intención en un punto específico del nexo simbólico. Es un acto de precisión, no únicamente de tortura ciega. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Ahora, abordemos el segundo mito, uno mucho más oscuro. El zombi. La imagen de un cadáver reanimado que camina sin voluntad es una fantasía. La realidad es, en muchos aspectos, más terrible y se basa en una combinación de farmacología y hechicería. El etnobotánico canadiense Wade Davis, en su innovador libro The Serpent and the Rainbow, investigó este fenómeno en Haití y proporcionó una explicación. El proceso no comienza con la muerte, sino con la parálisis.
El Bokor, un tipo de hechicero que opera al margen de la sociedad y de la ética de los sacerdotes vodún, crea un veneno en polvo. Este compuesto a menudo contiene potentes neurotoxinas, como la tetrodotoxina que se encuentra en el pez globo. Esta toxina, administrada en la dosis correcta, puede inducir un estado de parálisis y muerte aparente. La víctima es declarada muerta y enterrada. Días después el Bokor regresa, desentierra el cuerpo y administra un segundo compuesto, a menudo con drogas disociativas como la datura, que revive a la persona pero la deja en un estado de confusión psicótica, dócil y sin memoria. Pero aquí es donde la ciencia se detiene y la magia comienza. Para el Bokor, el proceso químico es solo la mitad del trabajo. La verdadera zombificación es un acto de hechicería del alma. Según la creencia vodún, cada persona tiene dos almas. La primera es el Gros Bon Ange, o Gran Ángel Bueno, que es una parte de la energía vital universal y regresa a la fuente después de la muerte. La segunda y la más importante para este proceso es el Petit Bon Ange, el pequeño ángel bueno. Este es el asiento de tu personalidad, tu carácter, tus recuerdos, tu conciencia individual. Lo que el Bokor hace durante el ritual es capturar el Petit Bon Ange de la víctima y guardarlo en una vasija o fetiche. El resultado es un cuerpo que funciona pero cuya mente está vacía. Es una cáscara sin personalidad, un esclavo perfecto. Esto es un crimen, tanto legal como espiritual. No es un rito del vodún. Es una de las prácticas más oscuras de la C, la hechicería malévola. Habiendo desmantelado las mentiras, podemos establecer la verdad fundamental. El vodún es la religión, la estructura, el sistema operativo. El AC es el término para la brujería o hechicería que se usa con fines dañinos. Un mismo practicante podría teóricamente conocer ambos, pero la comunidad y el código ético de los sacerdotes, Hongan, y sacerdotisas, Mambo, sancionan y prohíben el uso del AC. Aquí es donde debemos comprender la analogía del cuchillo en su totalidad. El poder espiritual, AC, es una fuerza de la naturaleza como la electricidad o la gravedad. No es ni bueno ni malo, simplemente es. Un verdadero sacerdote o sacerdotisa es entrenado durante años para ser un canal de este poder, con fines de equilibrio, sanación, protección y guía para su comunidad. Su trabajo es constructivo. El Bokor, por otro lado, es un practicante que, como se dice en Haití, sirve con ambas manos. Esto significa que trabaja por contrato, sin lealtad a un código ético comunitario. Puede ser contratado para curar, pero también para maldecir, para proteger un negocio o para destruir el de un rival. Él es el mercenario del mundo espiritual. Condenar a toda la religión por las acciones de los Bokors es como condenar a toda la medicina por la existencia de un médico que vende órganos en el mercado negro. Entonces, si esta distinción es tan clara para los practicantes, ¿por qué el mundo exterior solo conoce la versión distorsionada? La respuesta no es la ignorancia, es la política. La demonización del vodún fue una estrategia deliberada de control social y psicológico. Pensemos en el contexto histórico. Cientos de miles de africanos de diferentes etnias fueron secuestrados y esclavizados en la colonia francesa de Saint-Domingue, la actual Haití. Estaban brutalmente oprimidos y superaban en número a sus amos blancos por 10-1. ¿Cómo se mantiene el control en una situación así? A través del terror físico, pero también destruyendo su identidad.
El vodún era el único sistema que unía a estos africanos de diferentes tribus y lenguas. Era su conexión con sus ancestros, su fuente de cohesión comunitaria y su sistema de justicia interna. Para los colonizadores franceses, el vodún era una amenaza existencial. La solución fue prohibirlo y demonizarlo, asociándolo con el diablo del cristianismo, una figura que ni siquiera existía en la cosmovisión africana. Esta estrategia fracasó de la manera más espectacular posible. El 14 de agosto de 1791, un sacerdote vodún llamado Dati Bokman, junto a una sacerdotisa, lideró una ceremonia secreta en un lugar llamado Bois Cayman. En este ritual masivo, los esclavizados de diferentes plantaciones hicieron un pacto de sangre y juraron bajo la guía de sus espíritus luchar por la libertad. Ese evento es considerado el catalizador espiritual de la revolución haitiana, la única revuelta de esclavos exitosa en la historia de la humanidad, que llevó a la creación de la primera república negra del mundo. El vodún no fue una religión de esclavos sumisos, fue la ideología de una revolución. Es por eso que se le temía, es por eso que se le calumnió. Como estrategia de supervivencia bajo esta opresión, los practicantes desarrollaron una técnica brillante que ya la mayoría de mis suscriptores debe de conocer: el sincretismo. Fusionaron su panteón con el de sus opresores. Ocultaron a sus espíritus detrás de las caras de los santos católicos. Así, Legba, el guardián de los cruces de caminos y la puerta entre los mundos, se convirtió en San Pedro, que tiene las llaves del cielo. Erzulie-Freda, la espíritu del amor y la belleza, se enmascaró como la Virgen María. No estaban convirtiéndose al catolicismo. Estaban usando su iconografía como un camuflaje para poder seguir adorando a sus dioses en la cara de sus amos. Esta no es una señal de una religión diluida, sino de una inteligencia y una resiliencia espiritual extraordinarias. Ahora que hemos limpiado el terreno de mitos y propaganda y hemos establecido una base de hechos históricos y principios operativos, podemos empezar a construir un conocimiento real. Hemos pasado más allá de Hollywood. Ahora estamos listos para entrar en el universo del vodún. El universo animado. Cómo hablar con los dioses y la naturaleza. Si quieres entender de verdad cómo funciona esta magia, tienes que hacer un cambio de chip fundamental. Tienes que deshacerte de la idea de que el mundo se divide entre cosas vivas y cosas muertas. Al menos así es el vudún. Esa es una barrera mental que en la brujería no existe. El principio que lo rige todo es el animismo. Y no me refiero a una idea hippie de que todos somos uno. Me refiero a la percepción práctica y directa de que todo lo que te rodea tiene una conciencia. El río que fluye no es solo agua en movimiento, es un espíritu. El árbol centenario no es solo madera y hojas, es una entidad con memoria y poder. La tierra bajo tus pies no es un sustrato inerte, es una deidad. Para un brujo esto no es una creencia, es un hecho observable. Es sentir la energía de un lugar, la personalidad de una planta, la presencia en una tormenta. Es un universo que está constantemente comunicándose. Y la brujería es simplemente el arte de aprender a escuchar y a responder. Como en cualquier sistema funcional hay una estructura, una jerarquía de poder. En lo más alto de todo está la fuente creadora, una entidad que conocemos como Mawu-Lisa. No es un dios barbudo sentado en un trono. Es una conciencia dual, andrógina. Mawu es el principio femenino, la luna, la noche, la intuición, la creación. Y Lisa es el principio masculino,
El sol, el día, la fuerza, la acción. Juntos son el motor que puso en marcha el universo. Pero una vez que el gran diseño estuvo completo, dieron un paso atrás. Son como los arquitectos de un rascacielos inmenso. Lo diseñan, supervisan su construcción hasta el último detalle y luego entregan las llaves a los gerentes de cada planta. Su trabajo está hecho. No es que no les importe, es que su escala es cósmica. Pedirle a Mau Lisa que te ayude a encontrar trabajo es como llamar al arquitecto Norman Foster para que te arregle una gotera. No es su trabajo. La magia real, la del día a día, ocurre en las plantas de ese rascacielos. Y los gerentes son un panteón de deidades, espíritus y fuerzas de la naturaleza que llamamos Bodun, en Benín, o Orishas, en la vecina Nigeria, de donde procede la tradición yoruba. Estas entidades no son figuras mitológicas, son especialistas, son como un directorio de las fuerzas del universo. Si tienes un problema, no lanzas una plegaria al aire a ver quién la coge. Llamas al ente específico que se ocupa de tu asunto. Déjame presentarte a algunos de los ejecutivos clave. Antes que nadie, y siempre primero, tienes que hablar con Legba, el guardián de las puertas y los cruces de caminos. Imagínalo como el administrador de la red de todo el sistema espiritual. Si él no te da acceso, tu mensaje no llega a ninguna parte. Es por eso que en cada ritual, sin excepción, la primera ofrenda, el primer chorro de licor, la primera palabra, es para él. A menudo se le representa como un anciano con un bastón, cojeando, pero no te dejes engañar por su apariencia. Es el más poderoso y esencial de todos. Se le complace con ofrendas sencillas, tabaco, ron, caramelos. Es el que abre y cierra todas las puertas. Luego está Sakpata, el rey de la tierra. Él es la personificación de la dualidad más brutal de la naturaleza. Es la tierra que te da de comer y al mismo tiempo el polvo que trae la plaga. En un mundo sin vacunas, Sakpata era la deidad de la viruela. Cuando la viruela arrasaba una aldea, no era una simple enfermedad. Era Sakpata caminando entre la gente. Por eso se le invoca con un respeto inmenso, tanto para pedir fertilidad en los campos como para curar una enfermedad grave o en manos de un brujo sin escrúpulos para enviarla. También tienes que conocer a Hevioso, que los Yoruba llaman Shango. Él es el espíritu del trueno, el relámpago y el fuego. Es la justicia divina en su estado más puro y violento. Su símbolo es el hacha de doble filo. Cuando alguien rompía un juramento o cometía un crimen atroz, la comunidad no esperaba a la policía. Esperaba a que un rayo cayera sobre la casa del culpable. Eso era la sentencia de Hevioso. Se le invoca para obtener victoria, carisma, poder y para castigar a los enemigos. Pero tienes que ser honesto al tratar con él, porque su fuego lo purifica todo, empezando por la mentira. Y no podemos olvidar a Gu, conocido como Ogun por los Yoruba. Limitarlo a Dios de la guerra es un insulto a su complejidad. Gu es el espíritu del hierro y de todo lo que se hace con él. Es el machete que abre un camino en la selva, pero también es el bisturí del cirujano, el motor de un coche y el código binario de un ordenador. Es en esencia el espíritu de la tecnología, la civilización y el progreso a través del esfuerzo. Se le invoca para encontrar trabajo, para la protección en la carretera y para tener éxito en cualquier empresa que requiera voluntad y herramientas. Su energía es directa, incansable y a veces destructiva si no se maneja con respeto. Estos son solo algunos ejemplos. El panteón es vasto y cada deidad es una fuerza fundamental con la que se puede negociar.
Pero ¿cómo se negocia? ¿Cuál es la moneda de cambio en este universo? La respuesta es el Eis, pronunciado Ashe. El Eis es el concepto más importante que vas a aprender. Es la energía vital primordial, el poder que hace que las cosas sucedan. No es una metáfora. Es el combustible del universo. Una palabra dicha con intención tiene Eis. Una hierba tiene Aise. Y la forma más concentrada de Aise en el mundo físico es la fuerza vital contenida en la sangre. Aquí es donde debemos hablar del sacrificio sin tapujos. Cuando en un ritual se sacrifica un animal, no es un acto de crueldad. Es una transferencia de energía. Es un acto técnico. La fuerza vital del animal, su Eis, se libera y se dirige para alimentar un altar, un fetiche o directamente al espíritu que estás invocando. Es como enchufar un aparato a la corriente. El espíritu tiene el potencial de actuar, pero necesita el As, el combustible para hacerlo. Sin esa transferencia de energía, tus rituales son solo teatro. Con ella tus intenciones se conectan a la red de poder del universo. Así que ahí lo tienes. Este es el mapa operativo, un universo animado y consciente, un directorio de deidades especialistas que gestionan sus fuerzas. Y el Eis como la energía que lo mueve todo. Ya no estás mirando un mundo vacío y silencioso, estás viendo un ecosistema de poder vivo y en constante comunicación. Ahora que tienes el mapa, el siguiente paso es aprender a leerlo. Y para eso vamos a necesitar consultar el oráculo. El oráculo de Ifá. Leer y tejer los hilos del destino. Punto práctico Mura 1. La pregunta es, ¿cómo se establece un diálogo coherente con las entidades del vudú? ¿Cómo se diagnostica un problema que no se ve a simple vista y se encuentra el remedio adecuado? Para esto, las tradiciones de África Occidental utilizan un sistema adivinatorio asombroso, el oráculo de Ifá. Quiero que te quites de la cabeza la idea de que esto es como cualquier otro método de adivinación. No estamos hablando de leer las hojas de té. Ifá es un cuerpo de conocimiento tan vasto y estructurado que la UNESCO, en 2005, lo declaró obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Este reconocimiento no se lo dieron por ser una curiosidad folclórica, sino por ser un complejo sistema filosófico, ético e histórico que ha guiado a millones de personas durante siglos. Para sus practicantes, Ifá no es solo un oráculo, es una ciencia sagrada. La persona encargada de interpretar este sistema es el Babalawo, un término yoruba que se traduce como padre de los secretos. Un Babalawo no es un medium. A diferencia de otras prácticas donde el espíritu habla a través de una persona en trance, la consulta de Ifá exige una mente en su máxima lucidez, una memoria fotográfica y años de estudio intensivo. El Babalawo actúa más como un erudito o un doctor del espíritu. Su función es usar las herramientas de Ifá para identificar la raíz de un desequilibrio y prescribir el remedio preciso. No opina, no adivina, interpreta un código. Ese código está compuesto por 256 signos fundamentales llamados Odú. Imagina estos Odú no como simples símbolos, sino como arquetipos universales, como los capítulos de un gran libro cósmico que describe todas las situaciones posibles de la vida. Cada uno de los 256 Odú es una configuración energética única, un patrón que contiene la sabiduría sobre un aspecto de la existencia. Son la base de todo el sistema. El verdadero tesoro de Ifá reside en los Ese, que son los miles de versos, historias y proverbios sagrados asociados a cada Odú. Para convertirse en Babalawo, un aprendiz debe memorizar una cantidad casi sobrehumana de estos Ese.
Son estos relatos los que dan sentido al signo que revela el oráculo. Cuando alguien va a una consulta, el babalawo utiliza una de dos herramientas para determinar qué odú está rigiendo la situación de esa persona en ese momento. La primera es el opele, una cadena con 8 mitades de semillas o conchas. Al lanzarla, las piezas caen boca arriba o boca abajo formando un patrón binario que revela uno de los 256 odú. La segunda, más formal y sagrada, son los iquines, 16 nueces de palmas sagradas que se manipulan entre las manos con una técnica específica para obtener el mismo resultado. Una vez que el odú habla, el babalawo recita de memoria las historias que le corresponden. La persona que consulta escucha hasta que una de esas historias ancestrales le resuena de forma personal, como un eco de su propia vida. Esa historia es la que contiene el diagnóstico de su problema y la clave para resolverlo. Aquí es donde llegamos al aspecto más poderoso y práctico de Ifá. Según la cosmovisión yoruba, tu destino en gran medida ya está trazado. Se cree que tu alma hizo un pacto antes de nacer, eligiendo ciertos desafíos y lecciones para esta vida. Pero si este es el punto que lo cambia todo, el destino no es una sentencia inamovible. Es más bien un mapa de viaje con un destino final sugerido. Ifá no solo te muestra el mapa, sino que te señala los tramos peligrosos, los peajes y los atajos. Y lo más importante, te indica cómo navegarlo para tener el mejor viaje posible. Aquí entra en juego el concepto de Evo, la ofrenda o el sacrificio ritual. Una vez que el oráculo ha identificado el problema, por ejemplo, una enfermedad en el horizonte, un conflicto familiar, un bloqueo económico, también prescribe el Evo necesario para cambiar ese resultado. Un Evo no es necesariamente un sacrificio animal. Puede ser algo tan simple como ofrecer fruta a una deidad, dar caridad a los necesitados, cambiar un mal hábito de comportamiento o realizar un ritual en un lugar específico como un río o un cruce de caminos. El Evo es un acto de realineación. Es como si el universo te dijera: estás caminando por un sendero que lleva a un precipicio. Para evitarlo, tienes que cambiar de dirección y dejar esta ofrenda como prueba de tu compromiso. El Evo es la acción física que demuestra que has entendido el mensaje y que estás dispuesto a participar en la restauración del equilibrio. Pongamos un ejemplo práctico. Un comerciante consulta a Ifá porque sus ventas se han desplomado. El oráculo revela un odú que habla de la energía de la envidia y la necesidad de honrar a Ogún, el orisha del trabajo. El Evo prescrito por el babalawo podría ser multifacético. Primero, limpiar su puesto en el mercado con ciertas hierbas. Segundo, hacer una ofrenda a Ogún con sus cosas favoritas como aguardiente y aceite de palma. Y tercero, hacer un pequeño regalo a sus competidores directos para disolver la energía de la envidia. Al hacer todo esto, el comerciante no está simplemente rezando para que las cosas mejoren. Está realizando una serie de ajustes energéticos precisos, recomendados por el oráculo, para cambiar las condiciones que estaban causando su problema. Esta es la esencia de una magia sofisticada. No se trata de esperar a que el destino te golpee, sino de usar un sistema como Ifá para dialogar con él. Te permite obtener un diagnóstico claro de las fuerzas visibles e invisibles que afectan tu vida y a partir de ahí, actuar de forma deliberada para tejer un futuro más favorable. No eres una marioneta del destino, sino un socio activo en su desarrollo, y el oráculo es la mesa donde se lleva a cabo esa negociación. Los muertos no están muertos. Convocar a los ancestros para guía y poder.
Este es el pilar en muchas tradiciones mágicas. Se considera el fundamento de todo poder personal y la primera puerta de entrada a la práctica seria, el culto a los ancestros. En la cultura occidental contemporánea, los difuntos suelen ser relegados a un recuerdo, a una fotografía en un estante o a una visita anual al cementerio, un espacio físico y emocionalmente separado de la vida cotidiana. Para un practicante de la tradición de Benín, esta separación es una idea extraña, casi ilógica. Según su cosmovisión, los muertos no se han ido a un lugar lejano, simplemente han transitado a otro estado de existencia, uno que coexiste con el nuestro, como dos capas de una misma realidad. Y lo más importante, desde allí, mantienen un interés activo y directo en la vida y el bienestar de su linaje, de su familia, de ti. Pensemos en esto desde un punto de vista práctico. Mientras que las grandes deidades, los vodú u orishas, son fuerzas cósmicas inmensas y a menudo impersonales, los ancestros son tu conexión privada y directa con el mundo espiritual. Son, por así decirlo, tu equipo de apoyo personal. Ellos conocen tu historia, las fortalezas y debilidades de tu familia, las bendiciones y las cargas que corren por tu sangre. ¿Quién mejor para aconsejarte que tu propia abuela, que ahora tiene una perspectiva más amplia, libre de las preocupaciones y limitaciones de la vida física? Desde esta óptica, ignorar a los ancestros es como tener acceso a un consejo de sabios y nunca pedirles audiencia. De hecho, en Benín, la veneración de los ancestros no es una práctica opcional. Es tan fundamental en el tejido social que se afirma que no hay familia que no adore a sus ancestros. Esta convicción no se queda en el plano abstracto. Tiene manifestaciones físicas muy poderosas. Una de las más conocidas es la de los Egungun, una sociedad y un culto dentro de la tradición yoruba, cuyo propósito es materializar la presencia de los ancestros en el mundo de los vivos, de una manera tangible. Durante sus ceremonias, los iniciados, conocidos como Oje, se visten con trajes elaborados que cubren todo el cuerpo con múltiples capas de telas de colores vivos, a menudo adornadas con abalorios, conchas y amuletos. Cada uno de estos trajes, que pueden ser reliquias familiares transmitidas por generaciones, representa a un ancestro específico que regresa para interactuar con su comunidad. Al ritmo intenso de los tambores sagrados, el iniciado entra en un estado de trance. Según los creyentes, en ese momento ya no es él quien baila. Es el espíritu del ancestro, el Egungun, que ha tomado posesión de ese cuerpo como vehículo para danzar de nuevo entre los suyos. La energía que emana de estas figuras es considerada tan potente que se cree que el contacto físico con un Egungun en trance puede ser letal para una persona no iniciada. Por esta razón, otros miembros de la sociedad, llamados mariwo, portan largas varas de palma para mantener a la multitud a una distancia segura. Los Egungun no salen a asustar, sino a bendecir, a purificar el espacio comunitario, a ofrecer consejo a través de una voz gutural y alterada, y a recordar a los vivos que la muerte no es una conclusión, sino una transición. Es una reunión familiar que borra momentáneamente la frontera entre los mundos. Entonces, ¿cómo se traduce esto en una práctica personal y accesible? No es necesario formar parte de una sociedad secreta. El primer paso, el más fundamental para cualquiera que quiera conectar con esta fuente de poder, es establecer un altar ancestral, a veces llamado Ikbodi en la tradición yoruba. Este será tu punto de contacto, tu foco de comunicación. No requiere de gran pompa.
Un estante limpio o una pequeña mesa en un rincón tranquilo de tu casa es suficiente. Lo que importa son los elementos que lo consagran. Primero, necesitas un nexo con tus difuntos, fotografías de tus abuelos, tus padres si han fallecido, o cualquier familiar por el que sientas un vínculo. Si no tienes fotos, sus nombres completos escritos en un papel son un potente sustituto, ya que el nombre es un ancla de la identidad. Segundo, el elemento más esencial, un vaso de agua fresca y clara. En muchas tradiciones, el agua se considera un conductor, un medio a través del cual el mundo espiritual puede manifestarse y comunicarse. Este agua debe mantenerse limpia y cambiarse con regularidad. Tercero, una vela blanca simple. La llama no solo ilumina, sino que se considera un faro que atrae a los espíritus y les ofrece la energía del calor y la luz. Es una forma de decirles, hay un lugar para ustedes aquí. A partir de esta base se añaden las ofrendas que son gestos de recuerdo y respeto. La regla general es ofrecerles cosas que disfrutaban en vida. ¿A tu abuelo le gustaba el café? Le ofreces una taza caliente por la mañana. ¿Tu abuela tenía un perfume favorito? Rocías un poco en el aire cerca del altar, un poco de su bebida preferida, un trozo de pan, una fruta o una flor. Estos no son pagos, son actos de comunión. Son la forma de alimentarlos, no con sustancia física, sino con la energía de tu memoria y tu afecto. Con el altar establecido, la práctica es directa y constante. Al menos una vez por semana, o idealmente cada día, te acercas a tu espacio, enciendes la vela, te tomas un momento para centrarte. Luego, hablas con ellos, en voz alta o en tu mente. Pronuncias sus nombres para llamarlos. Les agradeces por la vida que tienes, reconociendo que tu existencia es la continuación de la suya. Les expones tus problemas, tus dudas, tus alegrías y tus proyectos, pidiendo su sabiduría, su protección y su ayuda para despejar tus caminos. No necesitas un lenguaje formal o ritualístico. Hablas con ellos con la misma naturalidad con la que hablarías si estuvieran sentados contigo en la misma habitación. Tras tu conversación es crucial guardar silencio y escuchar. Las respuestas raramente llegan como una voz atronadora. Suelen manifestarse de formas más sutiles. Una idea clara que surge en tu mente de la nada. Una fuerte corazonada que te guía. Un encuentro fortuito con la persona precisa que tiene la solución a tu problema. O un sueño vívido donde te dan un consejo directo. Esta práctica regular construye una relación de reciprocidad. Tú los honras y los nutres con tu atención, y ellos, a cambio, se convierten en tu primera línea de consejo y defensa espiritual. Antes de realizar cualquier ritual complejo o invocar a una deidad mayor, un practicante experimentado siempre se dirige primero a sus ancestros. Son tus aliados más firmes y fiables, porque tu bienestar es la continuación de su propio legado. Desatenderlos no es solo una omisión sentimental. En el marco de esta magia, es un error estratégico fundamental. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Vasijas de poder. El arte de crear y alimentar fetiches y amuletos. Punto práctico Nobla 2. En el Vodún de Benín, el poder no es solo una fuerza espiritual. Se le da forma, se le contiene y se le dirige a través de objetos físicos. Estos objetos son lo que conocemos como fetiches, y es crucial entender su verdadera naturaleza.
Un fetiche no es un ídolo al que se adora. Es, en su esencia, una vasija. Un cuerpo construido deliberadamente para que un espíritu, una deidad o una intención concreta puedan alojarse en él. Es, literalmente, una casa para el poder. Para entender esto, imaginemos una visita a uno de los mercados de fetiches de África Occidental, como el famoso Marché des Fetiches, en Lomé, la capital de Togo, que está justo en la frontera con Benín, o los mercados de Abomey y Cotonou. A primera vista, la escena puede ser impactante para un observador externo. Se ven montones de cráneos de monos y perros, pieles de leopardo, cabezas de cocodrilo, murciélagos disecados y camaleones secos. Pero esto no es un muestrario de taxidermia macabra. Es una farmacia espiritual. Cada uno de esos elementos es un ingrediente con una propiedad mágica precisa, derivada de la naturaleza del animal. La lógica interna es fascinante y directa. Es un principio conocido como la doctrina de las signaturas, donde la apariencia o el comportamiento de algo en la naturaleza revela su propósito mágico. Por ejemplo, un camaleón tiene la capacidad de cambiar de color para camuflarse. Por lo tanto, un polvo hecho con un camaleón seco puede usarse en rituales para ayudar a una persona a adaptarse a una nueva situación o para pasar desapercibida. Un perro es un guardián instintivo y leal. Por eso, su cráneo puede convertirse en el núcleo de un fetiche protector para una casa. Un murciélago se orienta en la más completa oscuridad, viendo lo invisible. Sus partes pueden emplearse en amuletos para agudizar la percepción psíquica o para protegerse de ataques espirituales durante la noche. Junto a estos ingredientes, en los mercados se encuentran las vasijas en sí. Estatuillas de madera o arcilla, a menudo de apariencia tosca, a veces cubiertas con una pátina oscura de sangre seca, plumas y otras sustancias. Un trozo de madera por sí solo no es nada, pero una vez que un sacerdote, un hongan, lo consagra y lo activa, ese objeto se convierte en el domicilio de un espíritu, como el poderoso Legba. Claro que no toda la magia requiere un fetiche grande y estático. Para la protección y el poder personal, se crean objetos más pequeños y portátiles. En Benín, estos se conocen como bo. Un bo es un amuleto personal que puede adoptar muchas formas. Un pequeño cuerno de animal relleno de hierbas y polvos rituales, una concha de cauri atada a un cordón con nudos específicos, o una pequeña figura de madera tallada. Su función es ser un escudo personal o un imán para atraer la suerte, la prosperidad o el afecto. Esta práctica tiene un pariente cercano en la diáspora, especialmente en el vudú de Nueva Orleans, una tradición con profundas raíces en las prácticas de Benín. Allí se desarrolló lo que se conoce como una bolsa de mojo o gris-gris. La palabra gris-gris probablemente deriva de un término de la lengua mandinga que significa magia. Se trata de una pequeña bolsa de tela, tradicionalmente de franela roja, en la que el practicante introduce una serie de ingredientes para lograr un objetivo. Por ejemplo, una bolsa de mojo para la prosperidad podría contener una raíz de Juan el Conquistador, High John the Conqueror, una piedra imán para atraer la riqueza, unas hojas de menta, 3 monedas y un papel con una petición escrita. Luego la bolsa se alimenta con unas gotas de whisky o un aceite ritual, se le reza para despertarla y se lleva oculta en un bolsillo o colgada al cuello. Es literalmente llevar tu hechizo contigo. Llegamos ahora a la pregunta clave. ¿Cómo se enciende un fetiche? ¿Cómo se transforma un puñado de ingredientes en un objeto de poder activo?
La respuesta reside en el principio de la reciprocidad. Hay que dar para recibir. Y la ofrenda más potente es la fuerza vital, porque contiene la forma más concentrada de Ace, la energía primordial. Aquí es donde el sacrificio de animales, visto desde una perspectiva técnica, se vuelve fundamental. Cuando la sangre de un animal, como un pollo o una cabra, se vierte sobre un fetiche, no se considera un acto simbólico. Es una transfusión de energía. La fuerza vital del animal, su Ace, se libera en ese momento y es absorbida por el fetiche, que actúa como un recipiente que se llena. Este acto despierta al espíritu que reside en la vasija, lo alimenta y le proporciona la energía necesaria para influir en el mundo físico y cumplir la voluntad del brujo. Un fetiche que no se alimenta periódicamente, según esta creencia, se vuelve inerte. Sería como una lámpara desenchufada. Por eso muchos fetiches antiguos en Benín presentan esa apariencia impactante, cubiertos de capas y capas de materia orgánica seca. Esa pátina no es suciedad, es la crónica visible de su poder. Cada capa es el residuo de una ofrenda, de un ritual exitoso. Es la prueba de que esa vasija come bien y por lo tanto es eficaz. Imaginemos la consagración de un nuevo fetiche protector para una casa. Un Hongan primero prepararía la estatua de madera, tallando un hueco para introducir en él los ingredientes secretos. Luego, invocaría al espíritu apropiado, por ejemplo, Gu o Gun. Después sacrificaría un gallo, dejando que la sangre cubriera el fetiche mientras entona las alabanzas del espíritu. Podría añadir aceite de palma rojo, plumas y un chorro de ginebra. Finalmente declararía el propósito del fetiche en voz alta. Tú eres el guardián de esta casa. Nadie con mala intención cruzará este umbral. Tú los confundirás y los alejarás. Desde ese instante, para el practicante, ese objeto deja de ser un simple trozo de madera y se convierte en un centinela espiritual activo y vigilante. Comprender este proceso es asomarse al corazón de la hechicería. Es el arte de tomar la energía dispersa en el mundo natural, concentrarla en un punto focal físico y asignarle un propósito concreto. No es una súplica a los cielos, es la construcción de una herramienta. Y como con cualquier herramienta poderosa, su eficacia depende de la habilidad, el conocimiento y la energía de quien la fabrica. Cuando el espíritu monta, trance, posesión y rituales de poder manifiesto. Vamos a explorar el momento culminante de la práctica ritual de Benín. El punto en que el velo entre los mundos no solo se hace más fino, sino que se desgarra por completo. Me refiero al fenómeno de la posesión por trance. Y es importante que apartemos las imágenes distorsionadas del cine de terror. En el contexto del vodún, la posesión no se entiende como una invasión demoníaca o un ataque hostil. Se considera una invitación aceptada. Es el honor supremo de que una deidad elija a un devoto como su vehículo, su caballo, para poder caminar, hablar y actuar directamente en el mundo físico. Para entender cómo se llega a este punto, imaginemos una ceremonia nocturna en una comunidad de Benín. El aire es denso, cargado con el olor a tierra húmeda, a sudor y al humo de las ofrendas. El centro neurálgico del ritual no suele ser un altar ornamentado, sino un poste central, el poteo mitán, que para los practicantes funciona como un eje que conecta la tierra con el cielo, una especie de escalera por la que los espíritus descienden. Y entonces comienza el sonido. Los tambores. Esto no es solo música para ambientar, es un lenguaje. Cada deidad, cada vodun, tiene asociados unos ritmos específicos, una llamada sonora que lo invoca.
Los tres tambores sagrados, el Manman, el Madre, el más grande, el Segón, el segundo, y el Bebé, el más pequeño y agudo, entablan una conversación polirrítmica de una complejidad increíble. A esta llamada se unen los cantos de los devotos, liderados por el Hongan, el sacerdote, o la Mambo, la sacerdotisa, tejiendo una red sonora diseñada para captar la atención de la deidad que se busca honrar. Los participantes, a menudo vestidos de blanco o con los colores emblemáticos del espíritu invocado, comienzan a danzar. El baile no es una coreografía ensayada, es una entrega progresiva al ritmo, una forma de soltar el control del cuerpo y la mente, de disolver el ego y la conciencia ordinaria para volverse más receptivo. Se hacen libaciones, a menudo con ginebra o ron, vertiendo un poco en el suelo para los espíritus antes de beber. La energía del lugar se va acumulando, volviéndose tangible, casi eléctrica, y entonces ocurre. Uno de los danzantes puede detenerse en seco. Su cuerpo se tensa, es sacudido por espasmos violentos y a veces cae al suelo. Lejos de alarmarse, los otros devotos lo rodean para asistirlo expectantes. Reconocen lo que está sucediendo. Una deidad ha respondido a la llamada y está montando a su chual, su caballo, en criollo haitiano. La personalidad del individuo se desvanece por completo. Si era una mujer de naturaleza tímida, ahora puede moverse con la arrogancia marcial de Gu, el dios del hierro. Si era un hombre rudo, puede adquirir la gracia y la sensualidad de Erzulie-Freda, la diosa del amor. La persona poseída, convertida ahora en un vehículo divino, se pone de pie. Su expresión facial está transfigurada. Sus movimientos ya no son los suyos. Ejecutará la danza característica de la deidad que lo habita, a menudo con una fuerza y una resistencia que parecen sobrehumanas, a veces durante horas. Puede que hable con una voz alterada, dando consejos, profecías o bendiciones a los presentes. Puede que realice actos de sanación tocando a los enfermos, o que demuestre su poder de formas que desafían la lógica común. Se han documentado casos, por ejemplo, de personas en trance que manipulan brasas ardientes con las manos desnudas sin sufrir quemaduras, o que se frotan el cuerpo con guindillas picantes sin mostrar la menor señal de dolor. Esto no se interpreta como un espectáculo, sino como la prueba empírica de la presencia y el poder de los dioses. Para la comunidad, es como si un embajador del mundo espiritual hubiera descendido para una audiencia pública. Y un detalle revelador es que, una vez la deidad se retira y el devoto despierta, este a menudo no recuerda nada de lo que ha sucedido. Es un lapso en su memoria, lo que para los creyentes confirma que no era él o ella quien actuaba, sino el jinete que había tomado las riendas de su cuerpo. Quizás la manifestación más singular de este poder colectivo son los sangbetos, los guardianes de la noche. No representan a un vodún clásico del panteón, son considerados un espíritu colectivo en sí mismos, una fuerza de orden público. Tradicionalmente, actuaban como la policía de la aldea. Cuando los sangbetos salían a patrullar de noche, se esperaba que todos los aldeanos permanecieran en sus casas. Su función era detectar ladrones, adúlteros y especialmente a los brujos maliciosos, los botono. Un sangbeto es una imponente máscara cónica que recuerda a un pajar andante, hecha de hebras de rafia de colores que gira sobre sí misma a una velocidad asombrosa. Se mueven en grupos, y la creencia popular afirma que dentro de esas máscaras giratorias no hay un ser humano. Para demostrarlo, durante las ceremonias diurnas, es habitual que un sangbeto se detenga y su estructura se levante por sí sola,
revelando un espacio completamente vacío en su interior o a veces, para asombro de los espectadores, objetos como una pequeña cabeza de cocodrilo o un pollo ya cocido. Un escéptico podría calificarlo de ilusionismo. Un devoto lo ve como la prueba de que el Sangbeto es un espíritu puro. Su función es una forma de justicia mística. El temor a ser expuesto públicamente por un Sangbeto, que se considera un detector de mentiras espiritual, ayuda a mantener la cohesión y el orden social. Comprender el trance y la posesión es clave para entender que la magia del vodún no es solo un sistema de creencias, sino una práctica de encarnación. No se trata de rezarle a un Dios lejano, sino de preparar el cuerpo y la mente para convertirse en el recipiente a través del cual ese Dios puede actuar aquí y ahora. Es el momento en que la teoría se hace carne. El poder se hace visible y la frontera entre lo humano y lo divino se disuelve temporalmente. Ecos de poder ancestral, historias de reyes, reinas guerreras y magia que forjó un reino. En la historia de Benín, durante el apogeo del reino de Dahomey, una potencia que dominó la región desde el siglo XVII hasta finales del XIX. La brujería y el ritual vodún eran herramientas de Estado. Eran un pilar de la geopolítica, un instrumento de guerra y un mecanismo para la consolidación del poder real. Las historias que siguen no son simples leyendas, son ejemplos documentados de cómo el poder espiritual se integró en la estructura misma de un imperio. El corazón de este reino eran los palacios reales de Abomey, un complejo de edificios de adobe que hoy es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estos eran centros de poder político y fundamentalmente espiritual. Durante generaciones circuló la tradición oral de que los muros de estos palacios no se construyeron solo con barro y paja, sino que el mortero se mezclaba con la sangre de víctimas de sacrificios humanos. Durante mucho tiempo, los historiadores europeos consideraron esta afirmación una exageración propagandística, una historia de terror para impresionar a los visitantes. Sin embargo, la arqueología moderna ha comenzado a corroborar estas antiguas narrativas. Estudios citados por la propia UNESCO y documentados en trabajos de historiadores como Robert W. Harms han confirmado la presencia de trazas de hemoglobina y otras proteínas de origen humano en el mortero de algunos de estos muros, especialmente en las estructuras funerarias de los reyes. Analicemos esto desde la perspectiva de la magia ritual. ¿Cuál era el propósito? No se trataba de sadismo ni de una simple demostración de poder bruto. Según la lógica de esta tradición, era un acto de alta magia simpática, un ritual para consagrar el edificio a un nivel fundamental. Al mezclar la sangre, considerada el vehículo de Leys, la energía vital, con el material de construcción, estaban creando un fetiche a escala arquitectónica. El objetivo era imbuir los muros con una protección espiritual inquebrantable, salvaguardar el espíritu del Rey Dios después de su muerte y transformar todo el palacio en una fortaleza no solo física, sino también metafísica. Un dato aún más preciso, transmitido por las crónicas, es que para la tumba del rey Geso, que reinó de 1818 a 1858, se habrían sacrificado 41 personas. El número 41 no es aleatorio. En la numerología del vodún, es una cifra de profundo poder. Este acto, por tanto, se interpreta no como una masacre sin sentido, sino como un ritual calculado para asegurar el legado y el poder eterno del monarca.
cuestionable naturalmente, pero ritualizado al final de cuentas. Dentro del formidable ejército de Dahomey existía un cuerpo de élite que aterrorizaba a sus enemigos y fascinaba a los observadores europeos. Un regimiento compuesto íntegramente por mujeres. Se las conoce popularmente como las Amazonas de Dahomey, aunque ellas mismas se llamaban las Mino, que significa nuestras madres en lengua fon. No eran consideradas una fuerza semisagrada, oficialmente esposas del rey, y su destreza en combate estaba, según su propia tradición, intrínsecamente ligada al poder del Vodún. Eran famosas por su ferocidad, su estricta disciplina y una aparente indiferencia ante el dolor y la muerte. Los relatos de misioneros y exploradores del siglo XIX, como los de Sir Richard Burton, están repletos de descripciones de su increíble valentía. Pero, ¿de dónde procedía esa fuerza que parecía sobrehumana? Según la tradición de las Mino, su poder no emanaba solo del entrenamiento físico, sino de una transmutación espiritual. Un canto de guerra de las Mino, recogido por un oficial naval francés en 1851, lo expresa de forma clara. El canto proclama: como el herrero toma una barra de hierro y por el fuego cambia su forma, así hemos cambiado nuestra naturaleza. Ya no somos mujeres, somos hombres. Para ellas, esto no era una simple metáfora. Se interpretaba como la declaración de un cambio ontológico, un ritual que alteraba su esencia para el propósito de la guerra. Creían que, a través de su iniciación y su devoción, su naturaleza femenina era transformada físicamente en una fuerza masculina en el campo de batalla. Esta metamorfosis les confería una ventaja psicológica y energética, convirtiéndolas en la encarnación viviente de Gu, o Gun, el Vodún del hierro y la guerra. Eran la prueba de que, en este marco de creencias, incluso algo tan fundamental como el género podía ser maleable, una herramienta para un fin superior. Estos dos ejemplos, los muros de Abomey y las guerreras Mino, ilustran un punto crucial. Para el reino de Dahomey, la magia no era una esfera separada de la vida pública, era una parte integral de su estructura de gobierno. Se utilizaba para consagrar la autoridad del rey, para proteger las fronteras espirituales del reino y para potenciar a su ejército. El rey de Dahomey no era solo un monarca, era también el sumo sacerdote de la nación, el principal intermediario entre su pueblo y el mundo de los espíritus. Entender estas historias es fundamental porque demuestran la escala y la seriedad con que se aplicaba esta práctica. No estamos hablando de pequeños hechizos de amor o fortuna, sino de una fuerza que fue un pilar en la construcción y el mantenimiento de un imperio durante casi 300 años, capaz de resistir a las potencias coloniales y de dejar una marca indeleble en la historia. Estos son los ecos de un poder real, aplicado con una lógica implacable y una profunda comprensión de las leyes del mundo invisible. La sombra del cuchillo, hechicería malévola, peligros reales y la responsabilidad del brujo. Punto de peligro y advertencia. Toda fuerza en la naturaleza tiene dos caras, y sería una omisión irresponsable no examinar la sombra que proyecta este poder. Si hemos usado la alegoría del cuchillo, ahora toca hablar de cómo se utiliza para herir. Es crucial entender esto. Para los practicantes de esta tradición, el poder en sí mismo no tiene una moralidad. Es quien lo utiliza quien le da una dirección. Y en Benín, como en cualquier otro lugar, hay individuos que eligen usar su conocimiento para causar daño.
ya sea por venganza, por codicia o por un impulso de poder. Esto no se considera vodún en su sentido religioso, se ve como su perversión. Dentro de la tradición la distinción es clara. Un hongan o una mambo es un sacerdote o sacerdotisa al servicio de su comunidad y de los espíritus, y se espera que se rija por un código ético que busca el equilibrio y la sanación. Pero también existe la figura del bokor, o mejor dicho, botono, un término que se usa para designar al hechicero que trabaja con AC, la palabra para la brujería o la energía empleada con fines maliciosos. El botono es un especialista en la magia de ataque, mientras un hongan podría investigar la causa espiritual de una enfermedad para curarla. Un botono podría ser contratado para provocarla. Estos practicantes no suelen formar parte de la estructura religiosa comunitaria. Operan en los márgenes de la sociedad, a menudo temidos y consultados en secreto. Emplean los mismos principios que hemos visto: el poder de las, la invocación de espíritus, el uso de fetiches, pero invierten su propósito. Crean fetiches no para proteger una casa, sino para llevar la ruina a sus habitantes. Realizan sacrificios no para solicitar una bendición, sino para sellar un pacto de destrucción. Son los que conocen y utilizan los venenos sutiles y las maldiciones que pueden matar a distancia o sumir a una persona en la locura. Un ejemplo práctico de esta dualidad se ve en el tratamiento del espíritu Legba. Como guardián de las puertas, un sacerdote lo invoca para abrir caminos y atraer oportunidades. Sin embargo, un botono podría invocar su aspecto más oscuro y tramposo, a veces conocido como Maitre Carrefour o Calfú en la tradición haitiana, para cerrar los caminos de una persona, bloquear su suerte y hundirla en la desgracia. Es la misma fuerza, la misma puerta, pero utilizada con intenciones opuestas. Ahora bien, esta creencia arraigada en el poder de la C tiene consecuencias sociales muy reales y a menudo trágicas. Cuando una desgracia golpea a una comunidad, una sequía arruina la cosecha, una enfermedad se lleva a los niños, un negocio próspero se derrumba de repente. La gente busca una causa. En un marco cultural donde la eficacia de la brujería es una realidad, la explicación más inmediata es que alguien, un enemigo o un vecino envidioso, ha lanzado un trabajo. Esto puede generar un clima de sospecha devastador. Las acusaciones de brujería son frecuentes y, por desgracia, suelen recaer sobre los miembros más vulnerables de la sociedad. Una mujer anciana que vive sola y tiene un comportamiento excéntrico puede ser acusada de ser una bruja que se come el alma de los niños. Una viuda que hereda tierras valiosas puede ser acusada por sus propios parientes de haber usado la brujería para matar a su marido. Estas acusaciones no son simples rumores. Pueden desembocar en ostracismo, violencia física e incluso linchamientos. Quizás el fenómeno más doloroso derivado de esta paranoia es el de los llamados niños brujos. Es una tragedia que organizaciones como UNICEF han denunciado repetidamente en varias partes de África Occidental, incluido Benín. A veces un niño nace con una particularidad física. Es propenso a las enfermedades o simplemente tiene una personalidad difícil. Otras veces, su nacimiento coincide con una racha de mala suerte para la familia. En estas situaciones, un adivino sin escrúpulos o la propia familia, en su desesperación, pueden interpretar que ese niño no es un niño, sino un espíritu maligno encarnado, un brujo enviado para destruir a la familia desde dentro. Las consecuencias son terribles.
Hay casos documentados de niños que son abandonados, maltratados brutalmente o torturados para que confiesen su supuesta naturaleza, y en los peores casos, asesinados. Para quienes lo hacen, puede ser un acto desesperado de autopreservación. Para el mundo exterior, es un abuso atroz de los derechos humanos. Es importante señalar que, a menudo, son los propios sacerdotes y comunidades vodún tradicionales quienes intervienen para proteger a estos niños, acogiéndolos en templos y orfanatos, luchando contra una superstición que ha degenerado en barbarie. ¿Qué lecciones se pueden extraer de esto desde una perspectiva de la práctica mágica? La más importante es la de la responsabilidad. Manejar estas fuerzas, según cualquier practicante serio, requiere disciplina, un código ético claro y una profunda comprensión de las consecuencias. La primera regla en cualquier camino esotérico serio es el autoconocimiento. Antes de intentar influir en el mundo hay que dominar el propio mundo interior. Se actúa desde el ego, la envidia, la ira. Si es así, cualquier poder que se invoque estará contaminado por esas emociones y, tarde o temprano, se volverá contra su emisor. Muchas tradiciones mágicas comparten la idea de una ley de retorno o de equilibrio, un principio según el cual la energía que envías al universo regresa a ti. La segunda regla es el respeto por el poder. No se juega con los espíritus ni se realizan rituales a la ligera. Cada acto mágico debe tener un propósito claro y meditado. Y la tercera es comprender el coste. Todo acto mágico implica un intercambio de energía. Para obtener un gran resultado se debe estar dispuesto a hacer una ofrenda significativa. Y para quienes eligen el camino del botono, la creencia es que el precio final puede ser su propia humanidad o su bienestar espiritual. La sombra existe, los peligros son reales, pero no son una razón para temer al poder, sino para respetarlo profundamente. Un brujo sabio no es el que conoce los hechizos más potentes, sino el que entiende cuándo, cómo y, sobre todo, por qué usarlos. El verdadero dominio, según muchos, no reside en controlar a otros, sino en el control de uno mismo. El camino del iniciado, despertando el poder interior y la doble visión. ¿Cómo se convierte una persona en un Houngan, una Mambo o un Babalawo? ¿Cómo se transita de ser un simple creyente a ser un portador consciente y eficaz de leyes? La respuesta, según todas las fuentes de estas tradiciones, es a través de un proceso formal, largo y transformador. Y es importante ser muy claro en esto. El conocimiento profundo del vodún no se considera algo que pueda aprenderse por completo en un libro o en un video. Esas son herramientas útiles, mapas que describen el territorio. Pero la iniciación es el viaje a pie lento. Una experiencia que no solo imparte información, sino que, según sus practicantes, reconfigura la energía y la percepción de la realidad del individuo. El proceso de iniciación formal en el vodún, a menudo conocido como Kanso en Haití, es arduo y exigente. No es un curso de fin de semana. Puede implicar meses o incluso años de aprendizaje y servicio devoto en un templo, un Haunfur. Una parte central de este camino suele ser un período de reclusión. Durante días o semanas, el aspirante llamado Hounsi es apartado de su vida cotidiana y confinado en una cámara sagrada dentro del templo, el Jevo. Allí, se somete a un régimen estricto que incluye ayuno, baños de purificación con hierbas, aprendizaje intensivo y una serie de pruebas diseñadas para medir su carácter y su resistencia. Durante este tiempo, se le enseñan los cantos sagrados en lengua ritual,
las danzas específicas para cada deidad, las propiedades de cientos de plantas y los bebés, los complejos y hermosos símbolos que se dibujan en el suelo con harina de maíz o ceniza para invocar a los espíritus. Pero el aprendizaje más importante no es el intelectual. Desde la perspectiva de la tradición, el propósito de este aislamiento es romper la personalidad ordinaria del iniciado, despojarlo de su ego para que pueda ser reconstruido como un recipiente limpio y fuerte, apto para canalizar el poder de los loas, los espíritus. A menudo, este proceso culmina en una ceremonia que simboliza una muerte y un renacimiento. El iniciado es tratado ritualmente como un cadáver. Se le realiza un funeral simbólico y luego renace con un nuevo nombre y una nueva identidad espiritual. Esta transformación puede ser marcada físicamente a través de la escarificación. Cortes rituales en la piel que dejan cicatrices permanentes consideradas sellos de los pactos y las protecciones espirituales adquiridas. Un paso indispensable en este camino, sobre todo para aquellos que aspiran a ser adivinos, es recibir el Fa, es decir, ser iniciado en los misterios del oráculo de Ifá. Esto implica no solo aprender la técnica, sino recibir un juego personal de herramientas de adivinación consagradas, como la cadena Opele o las 16 nueces de palma y quines. Pero antes de poder leer el destino de otros, el iniciado debe conocer el suyo. Uno de sus primeros actos es realizar una consulta profunda para descubrir su odú de nacimiento. Este es el signo o arquetipo que, según la creencia, regirá su vida. Es como recibir el manual de instrucciones de tu propia alma. El odú le revelará sus talentos y debilidades innatos, qué orishas son sus protectores principales, qué alimentos o colores debe evitar como tabú y qué sacrificios u ofrendas deberá realizar a lo largo de su vida para mantenerse en equilibrio. Según los babalawos, vivir en armonía con el propio odú es la clave para una vida de eficacia y propósito. Pero, ¿cuál es el objetivo final de toda esta formación? ¿Qué es lo que realmente se obtiene? El propósito último no es la acumulación de poder para dominar a otros. La verdadera meta, según los practicantes más avanzados, es despertar lo que a veces se describe como la doble visión. La doble visión es la capacidad de percibir simultáneamente el mundo físico y el mundo espiritual. Es caminar por una calle y no solo ver edificios y personas, sino también percibir las auras de energía que los rodean, las presencias espirituales que los acompañan o las corrientes de intención que fluyen en el ambiente. Es mirar un árbol y no solo ver un objeto botánico, sino sentir la conciencia del espíritu que lo habita. Es escuchar una conversación y no solo oír las palabras, sino captar las verdades y mentiras que vibran por debajo. Esta no es una habilidad que se activa con un simple hechizo. Se considera el resultado natural de un largo proceso de purificación, disciplina y comunión constante con lo invisible. Es un estado de conciencia expandido que se integra en la percepción normal de la realidad. Un brujo que ha desarrollado esta doble visión, según se dice, ya no necesita consultar el oráculo para cada decisión menor, porque ha aprendido a leer los signos del universo directamente en el mundo que lo rodea. Ve las causas espirituales detrás de los efectos materiales. Este es el verdadero poder y la meta del camino iniciático. No se trata de proezas sobrenaturales de películas, sino de ver la verdad oculta de las cosas. Y una vez que una persona ha aprendido a ver de esta manera, una vez que el velo se ha descorrido de sus ojos para siempre,
el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Se convierte en un participante consciente en la gran danza de la creación, capaz de moverse con propósito, conocimiento y poder. Ese, según la tradición, es el verdadero legado y el objetivo final de este arduo camino. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.